Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy en la clase número 21 veremos la segunda parte de cómo preguntar la apariencia física o la forma de ser de las personas. Así que, comencemos con la clase número 21. En la clase pasada, la clase número 20, nosotros vimos un poco más a fondo el uso y ejemplos de la pregunta How are you? Ahora, en esta clase, veremos la pregunta What are you like? Que al español es ¿cómo eres? Este tema es un poco extenso y por eso me está tomando más de un video para podérselos enseñar. Al final haremos una comparación entre estas tres preguntas y la confusión que pueden llegar a generar al momento de quererlas usar. What are you like? Se usa para preguntar la personalidad o la forma de ser, es decir, si es simpático, aburrido, amable, etc. Entonces, to be like se entendería en español ser como o como es. Nuevamente, para un mejor entendimiento sobre este tema, hay que hacer el esfuerzo desconectándonos del lenguaje español para empezar a pensar en inglés en todo momento. Es importante confirmar que to like es el verbo gustar en inglés. For example, y repasaremos el uso de adjetivos. I like big strawberries. Me gustan las fresas grandes. I like music. Me gusta la música. I like green trees. Me gustan los árboles verdes. Los adjetivos son big, grande, y green, verde. Por el momento, en estas oraciones veremos el uso del verbo to like con el pronombre I. Más adelante aprenderemos las reglas y usos de verbos diferentes al to be con los diferentes pronombres. En estos ejemplos nosotros estamos utilizando to like para indicar que algo me gusta. Pero like también significa como y sirve para dar ejemplos similares o para comparar. For example, ya aprovechamos para revisar el uso del artículo a, del adjetivo posesivo y el presente continuo progresivo. You swim like a dolphin. Tú nadas como un delfín. Aquí estoy diciendo que tú nadas tan bien que pareces un delfín. You sung like a canary. Tú cantas como un canario. Aquí te estoy diciendo que tú cantas tan bien que se asemeja al canto de un canario. Tú cantas como un canario. This is like my home. Este es como mi hogar. Aquí estoy diciendo que el lugar en donde me encuentro se siente un ambiente como el de mi casa. Esto es como mi hogar. Manuel is acting like a child. Manuel está actuando como un niño. Aquí en este ejemplo, en presente continuo, estoy comparando la actitud que tiene Manuel en esos momentos con la de un niño. Manuel está actuando como un niño. Entonces, like no lo estamos ocupando como verbo, sino que está haciendo la función de cómo para hacer una comparación que dependerá del verbo que coloquemos. Tú nadas como un delfín, tú cantas como un canario, esto es como mi hogar y Manuel está actuando como un niño. Continuemos con la clase. Aquí nosotros tenemos a los adjetivos de personalidad. Los adjetivos de personalidad son los siguientes. Sweet, dulce. Selfish, egoísta. Kind, amable. Unpleasant, insoportable. Extroverted, extrovertido. Quiet, callado. Funny, divertido. Smooth, presumido. Shy, tímido. Nervous, nervioso. Happy, feliz. Generous, generoso. No hay que olvidar que los adjetivos no poseen ni plural ni género. For example, es lo mismo decir nervous en inglés para nervioso, nerviosa o nerviosos y nerviosas. Si tienen dudas sobre el uso de adjetivos, les invito a que chequen la clase número 19 donde hablo más a fondo sobre este tema. Bien, ya que vimos el uso de like para comparar, ahora les comparto la estructura para que ustedes puedan preguntar la personalidad o la forma de ser de las personas y los animales. Y la estructura es la siguiente. Pregunta WH1. Colocamos el verbo to be. Colocamos el pronombre en función del sujeto y colocamos like. Aquí nosotros podemos concluir nuestra pregunta o continuar con un complemento, pero el complemento se usará siempre y cuando sea necesario para nuestro contexto. Además,
Esta estructura no es exclusiva para un solo pronombre. Nosotros podemos hacer el uso de todos los pronombres en función del sujeto. For example, what am I like? What are you like? What is he like? What is it like? What are we like? What are they like? Al español, esta estructura se entendería como cómo es él y qué tal es. Esto para preguntar la forma de ser. Volvamos a los ejemplos. What am I like? ¿Cómo soy o qué tal soy? What are you like? ¿Cómo eres o qué tal eres? What is he like? ¿Cómo es él o qué tal es él? What is it like? ¿Cómo es o qué tal es? Hay que recordar que el pronombre it al pasarlo al español no se traduce. What are we like? ¿Cómo somos nosotros o qué tal somos? What are they like? ¿Cómo son ellos o qué tal son? Bien, vamos a ver unos ejemplos. Es muy importante pensar en inglés, ya que esta estructura, al quererle dar sentido al español, pensaríamos que lo estamos diciendo al revés. En solo el primer ejemplo hice el uso del complemento para que vean cómo se hace. Esto ya dependerá de lo que queremos comunicar o qué tan específicos queremos ser con nuestro interlocutor. Los demás ejemplos haré las preguntas menos complejas para que sea fácil entenderle a esta estructura. Vayamos con los ejemplos. What am I like in the evenings? ¿Cómo soy en las tardes? ¿O qué tal soy en las tardes? You are really sweet in the evenings. Tú eres realmente dulce en las tardes. What are you like? ¿Cómo eres? ¿O qué tal eres? I am quite shy. Yo soy bastante tímido. What is Manuel like? ¿Cómo es Manuel? ¿O qué tal es Manuel? He is very happy. Él es muy feliz. What are Anna and Manuel like? ¿Cómo son Ana y Manuel? ¿O qué tal son Ana y Manuel? They are very generous. Ellos son muy generosos. What is Carla like? ¿Cómo es Carla? ¿O qué tal es Carla? She is really nervous. Ella es realmente nerviosa. What is your dog like? ¿Cómo es tu perro? ¿O qué tal es tu perro? It is cute. Es tierno. ¿Ya se dieron cuenta cómo like en su función de comparar está al final de las oraciones? Por eso es la importancia de empezar a pensar en inglés. No se preocupen, en un principio esto puede sonar un poco complicado, pero con un poco de esfuerzo y práctica lo podemos llegar a entender. Bien, en estas oraciones yo no hice uso de los pronombres en función del sujeto. Al contrario, fueron sustituidos ya sea por un sujeto o por un sustantivo. Por ejemplo, what is Manuel like? ¿Cómo es Manuel o qué tal es Manuel? What are Anna and Manuel like? ¿Cómo son Ana y Manuel o qué tal son Ana y Manuel? What is Carla like? ¿Cómo es Carla o qué tal es Carla? What is your dog like? ¿Cómo es tu perro o qué tal es tu perro? En estos ejemplos donde hay nombres de personas o estamos siendo específicos en algo como en el perro, nosotros podemos hacer uso de los pronombres en función del sujeto. No hay nada que nos lo impida. Y hablando de what is your dog like, ¿cómo es tu perro? Su respuesta es it is cute. Esta es una oración con el pronombre it y vamos a pasarla al español. It is cute es tierno. Si se pudieran dar cuenta, el pronombre it no se tradujo. ¿Por qué? Porque el pronombre it al español no tiene algo que sea igual a él. Por esa misma razón, no se traduce como otros pronombres, como por ejemplo, she is really nervous. Ella es realmente nerviosa. Aquí el pronombre en función del sujeto she sí se tradujo a comparación del pronombre it que no se tradujo. En estos ejemplos también nosotros hicimos uso de los intensificadores, los cuales son really, realmente, quite, bastante, very, muy. Pero los intensificadores son tema para otro video. Simplemente estos van a servir como introducción a ese tema. Continuemos. Bien, en las oraciones anteriores nosotros ejemplificamos la estructura what to be like para preguntar la personalidad o la forma de ser de los animales. Pero los objetos, el clima, lugares y todo aquello donde yo puedo utilizar el pronombre it, estos no poseen una personalidad o forma de ser. ¿Qué quiero decir? Que objetos y lugares como, por ejemplo, la mesa,
el carro o un país como Colombia no poseen una personalidad. For example, what is the table like? ¿Cómo es la mesa o qué tal es la mesa? Es la misma estructura. It is big and heavy. Es grande y pesada. What is her car like? ¿Cómo es su carro o qué tal es su carro? Her car is old. Su carro es viejo, el carro de ella. What is the weather like today? ¿Cómo es el clima hoy o qué tal es el clima hoy? It is windy and rainy, but sunny. Es ventoso y lluvioso, pero soleado. What is Colombia like? ¿Cómo es Colombia o qué tal es Colombia? It is beautiful. Es hermoso. What is their parents' house like? ¿Cómo es la casa de sus padres? It is big and old. Es grande y vieja. Entonces, estos son los adjetivos de personalidad que vimos al inicio de esta clase. Y estos son los adjetivos de apariencia física. Observen que yo ocupé adjetivos de apariencia física en la estructura to be like, que esta estructura sirve para hacer preguntas sobre la personalidad. Pero al momento de utilizar el pronombre it, en esta estructura no se está preguntando la forma de ser o cómo es, más bien serían sus características. Por lo tanto, al referirnos a los objetos, lugares, clima, etc., los adjetivos de apariencia serían más bien de cualidades o de una descripción, porque los objetos no tienen personalidad. Recordemos un poco el uso del pronombre it. Nosotros en los ejemplos anteriores vimos que el pronombre it no se traduce al momento de pasar al español, ya que no tiene un igual. Pero el pronombre it lo estamos utilizando para hacer referencia a los objetos, lugares, el clima y animales. Esto de manera singular, ya que el pronombre they no tan solo se utiliza para las personas, sino también para los objetos en modo plural. Y también aquí nosotros vimos los posesivos, que son her y their. Aquí estamos viendo los adjetivos posesivos. Her, para decir que algo le pertenece a una mujer, es de ella. Their, para decir que algo le pertenece a un grupo de personas, ellos. Aquí nosotros tenemos el posesivo en función del artículo. ¿Cómo lo identificamos de un adjetivo? Porque al posesivo en función del artículo, nada lo antecede. Otra variante en el uso de esta estructura sería ¿cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué tal es? For example, what is it like to live here? ¿Cómo es vivir aquí? ¿O qué tal es vivir aquí? It is a comfortable place. Es un lugar cómodo. What is it like to be a doctor? ¿Cómo es ser un doctor? ¿O qué tal es ser un doctor? It is great. I can help people. Es grandioso. Puedo ayudar a las personas o puedo ayudar a la gente. What is his book like? ¿Cómo es su libro? ¿O qué tal es su libro? His book is incredible. Su libro es increíble. Esta estructura también se entendería de la siguiente manera. What is it like to live here? ¿Cómo se siente vivir aquí? ¿O qué se siente vivir aquí? What is it like to be a doctor? ¿Cómo se siente ser un doctor? ¿O qué se siente ser un doctor? En este enunciado no tendría sentido decir cómo se siente o qué se siente, así que nosotros podemos utilizar las otras dos variantes. What is his book like? ¿Cómo es su libro? O ¿qué tal es su libro? Observen que en cada variante se ocupó el pronombre it, además que no pierde el contexto o el marco de lo que se quiso transmitir. No se vayan a confundir y piensen que es parecido a como si preguntara ¿cómo te sientes? Por ejemplo, what is it like to live here? ¿Cómo te sientes al vivir aquí? Si digo en mi contexto ¿cómo te sientes? Perdería todo el marco de lo que yo quiero comunicar. Además que, para preguntar ¿cómo te sientes? Algún complemento se usaría en la estructura y se esperaría una respuesta donde nos indique los sentimientos y no las cualidades o características. For example, it feels well. Se siente bien. ¿A qué es a lo que voy con esto? Que al momento de hacer este tipo de preguntas, yo no te estoy tratando de preguntar cómo te sientes, sino cómo es, cómo se siente, qué se siente y qué tal es. A pesar de que la estructura es la misma, no te estoy preguntando un sentimiento.
Vamos con otros ejemplos. What is it like in a day of work for you? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? ¿O qué tal es un día de trabajo para ti? What is it like to have someone's life in your hands? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? ¿O qué tal es tener la vida de alguien en tus manos? Y por último, what is it like to work to live in the same space? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué tal es trabajar y vivir en el mismo espacio? Por mi parte ha sido todo. Les recomiendo que las palabras que no conozcan las apunten para que vayan haciendo una lista de su vocabulario. Dejen sus comentarios, pueden escribirlos en inglés para practicar lo aprendido. Suscríbanse al canal, activen la campanita para más contenido. Invitan a sus amigos para aprovechar este curso. Tal vez alguien lo esté necesitando y tú lo puedes ayudar. See you next class.